ver. El carrot cake, digamos, es una torta de zanahoria. Su característica es amelcochada. Tiene que saber, digamos, húmeda, el sabor a especias, el sabor a zanahoria. Todos los insumos, digamos, que lleva esta zanahoria. Por favor, vamos a la receta. La receta es 3 huevos, 160 gramos de harina pastelera, 190 gramos de azúcar rubia, 35 mililitros de zumo de naranja, 224 gramos de zanahoria rallada, 50 mililitros de aceite, 4 gramos de bicarbonato yoxa, 4 gramos de polvo de hornear yoxa, 3 gramos de canela molida, 1 gramo de jengibre en polvo, 50 gramos de pecanas, 3 gramos de sal y 5 mililitros de esencia negra yoxa. Bueno, ya tenemos acá los insumos todos pesados. Tenemos la harina, tenemos la zanahoria, el huevo, el aceite, el bicarbonato yoxa, canela en polvo, zumo de naranja, jengibre en polvo, el jengibre también conocido como el kion, el polvo de hornear yoxa, que ya está, digamos, en su máximo nivel. Tenemos el azúcar rubia y la sal. Y acá, para darle un poco de crocantez, lo que viene a ser las pecanas. Bueno, en la receta pueden ustedes incluir pecanas, nueces, pueden incluir de repente por ahí castañas, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a la preparación. Vamos a verter huevos. Segundo plano, vamos a verter lo que es el azúcar. Y acá un poco rompemos los huevos para un poco evitar, digamos, que se empiece a formar los grumos por el peso del azúcar que hay. Algo ligero. Ya, acá vamos a mezclar el aceite, acá las especies, la canela, todo lo que viene a ser los secos en la harina. Ahí está. Bueno, nuestra harina ya estuvo tamizada, pero hay que un poco mezclar. Acá lo que vamos a añadir es la zanahoria. Se le recomienda la zanahoria que esté fresca. Si ustedes se dan cuenta, este queque es súper práctico, súper sencillo, que en casa lo puedes hacer sin ninguna dificultad. Los líquidos que vienen a ser el zumo de naranja y el aceite. Acá el sabor, la esencia de vainilla, yoxa. Son 5, más o menos es un dash. Los secos, que viene a estar ya la harina, polvo de hornear, bicarbonato, canela, jengibre, y acá vamos a mezclar. Forma manual nada más. Acá buscamos que se homogenice bien. Y a las finales, lo que viene a ser las pecanas. Bueno, acá puede ser pecanas, puede ser almendras, puede ser castañas, puede ser nueces, puede ser maní, etcétera, etcétera. En este caso yo elegí las pecanas.
Ahí está. No necesitas más trabajo, ya está nuestra mezcla, nuestro queque. Digamos, es un queque muy versátil de elaborar. Lo que sí es importante, digamos, ver los insumos que uno trabaja. Con los insumos que trabajamos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta ¿no? Acá, digamos, si ustedes se dan cuenta en la receta, el 100% es la zanahoria. Eso tienen que ver, el 100% zanahoria. Por algo se le llama un cake de zanahoria. Mira, yo tengo acá unas quequeras de 11 por 22. Están engrasadas y empapeladas. Lo que voy a hacer más o menos, miren, para que ustedes, digamos, hay que ser en esta parte muy específico, porque a veces te dice, quiero un carrot cake de tanto de peso. Si ustedes suman toda la receta, exactamente nos va a dar 800, casi 880 gramos. Eso quiere decir que en cada molde voy a verter 440 gramos de masa. ¿Estamos? Si tuvieran preguntas, acá siempre hay que pesar. Acá vamos a poner 440 gramos de masa. Preguntas, por favor, no se olviden de compartir. ¿Cómo dice? Si no tengo el jengibre en polvo. Bueno, las especies son los sabores. Ahí puedes reemplazar de repente con una nuez moscada, puedes reemplazar por ahí de repente con un clavo de olor en polvo. La idea es buscar, digamos, que sea extensible la canela. La canela siempre va a buscar, digamos, ayudarse a, digamos, a resaltar el sabor con, ya sea con el jengibre, ya sea con la nuez moscada, ya sea con el clavo de olor en polvo. Ahí está. Ahí tenemos, si ustedes se dan cuenta, tenemos los dos moldes con la misma cantidad. 440 gramos de masa. Esto va a ir a un horno. A ver, si yo tengo un horno de cocina, acuérdense, yo siempre no me voy a cansar de decir que los hornos de cocina son indicadores, que dice a veces, ahí dice el indicador 150, 200 grados. Eso es un indicador, eso es un aproximado, no es una temperatura real. La temperatura real siempre tiene que ser controlada con un termómetro o con, si es un horno de repente pixero, ahí sí tiene que meter un termómetro, ¿no? Y yo les recomiendo trabajar, hornear, en el indicador dice temperatura media, ahí tiene que hornear, más o menos está a una temperatura de 150 grados. 150 grados por el espacio de 40 minutos. ¿Eso lo llevamos al horno? La medida del molde es 11 por 22. 11 de ancho y de largo 22. Y de alto es 8 centímetros. Eso lo llevamos al horno. Una vez que ya, digamos, hemos terminado de hacer la masa del queque zanahoria, yo quiero compartir ahí un poco, digamos, el tema de la harina. Hoy en día, por ejemplo, ¿no? Que hay mucha ama de casa que siempre va a tener la duda de la harina, ¿no? Que a veces tú vas al supermercado y ya no encuentras harina preparada. Ojo, la harina preparada, digamos, es un insumo que ya está mezclado, ¿no? Que ya está mezclado con los insumos, con los aditivos, con el polvo de hornear, bicarbonato, con la sal. Yo les voy a dar un alcance para que de repente empiecen a trabajar ya con una harina comercial, con harina que viene en los empaques de 50 kilos, ¿no? Porque te vas a una distribuidora, vas a encontrar la harina, pero sí, trabajar con harina pastelera. En los últimos casos, no hay harina pastelera, trabajar con la harina panadera. Siempre hay que ver, digamos,
el porcentaje de proteína que tiene. La harina panadera es un poco más dura para el pan, pero sí se puede trabajar con un porcentaje para hacer pasteles y para hacer queques. 1 kilo de harina pastelera, para que sea digamos, tu fórmula adecuada. Siempre trabajar 1 kilo de harina, trabajar con 20 gramos a 30 gramos de polvo de hornear, 8 a 10 gramos de bicarbonato de sodio y 8 a 10 gramos de sal. Esa es una harina que ya, digamos, viene en los empaques de harina preparada. Tú puedes hacerlo, tu misma fórmula. Acuérdense que la harina en los queques, ¿qué función cumple el bicarbonato? ¿Qué función cumple la sal? ¿Qué función cumple el polvo de hornear? Digamos, el polvo de hornear y el bicarbonato son leudantes. Son leudantes que nos van a ayudar, digamos, a que desarrolle estructuralmente el queque, el bizcocho, el chifón, etcétera, etcétera. Pero con la sal, hay mucha gente que de repente, hay muchas recetas que no encuentra sal. Yo, digamos, pues bueno, con la experiencia que tengo ya 26 años en la pastelería, en la fórmula siempre tiene que llevar sal. La dosis de la sal, por 1 kilo de harina, yo les recomiendo trabajar así. Tiene que trabajar digamos, por kilo de harina, de 10 a 15 gramos por kilo de harina. Y a veces dice, no, pero es mucho. Háganlo y después me van a decir qué tal les salió el queque. Bueno, pasamos a hacer nuestro frosting de queso crema. Acá también quiero compartir algo, ¿no? El frosting, tú a veces agarras una receta, dices, no, voy a buscar un frosting, no. Bueno, hay recetas y recetas, ¿no? Pero yo siempre recomiendo, tienen que medir lo que viene a ser la proporción de azúcar, ¿no? La proporción de azúcar. No quieres de repente un frosting, entonces puedes hacer una muselina. Una muselina es una crema de mantequilla con una crema pastelera. Pero en esta oportunidad voy a trabajar queso crema, mantequilla sin sal, azúcar en polvo y oxa y, digamos, la sal gruesa. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de la sal? Como yo lo he dicho, para mí la sal es un aliado fundamental en la pastelería, ya sea para cremas pasteleras, ya sea para frosting, ya sea para queques, bizcochos, etcétera, etcétera. La sal regulariza, digamos, la acidez de los productos. Digamos, neutraliza el sabor, neutraliza la textura, neutraliza la corteza de los queques. A veces dice, ¿por qué el queque sale muy pálido? Porque le falta ahí un poco regularizar, de repente es muy ácido tu producto, entonces neutraliza con la sal para buscar, digamos, un producto alcalino. Vamos a trabajar con nuestra batidora. Tenemos, la receta es, a ver, por favor, pasemos a la receta del frosting de queso crema. Frosting no es el queque de zanahoria. Corrección, por favor. El otro, frosting de queso crema. A ver, queso crema, 250 gramos, 200 gramos. Mantequilla sin sal, 100 gramos. 5 gramos de sal gruesa. Y 500 gramos de azúcar impalpable y oxa. A ver, querido televidente, por favor, no olvidar de compartir para que se lleguen la media canasta. La canasta está repleta de todos los insumos de Yoxa, masa elástica, colorantes, esencias, azúcar en polvo. Yo me quisiera llevar esta canasta, ¿verdad? Yo así, a ojos cerrados me lo llevo y ya tengo, digamos, para poder trabajar con nuestros productos que es hacer nuestra torta de masa elástica, etcétera, etcétera. Pasamos al proceso. Preguntas, por favor. Nuestro queso crema. Nuestra mantequilla
sin sal. Ahí hay opciones, ¿no? A veces dice, no, pero yo trabajo con manteca. Es verdad. No, trabajar con manteca también es otra opción, ¿no? Porque la manteca, digamos, es una grasa que no tiene sabor, no tiene olor. Entonces, ahí lo que tienes que trabajar es con un porcentaje de esencias, que también te recomiendo la esencia de Yoxa, ¿no? Ponemos ahí a cremar. Y la sal desde el inicio, la sal gruesa. Si ustedes se dan cuenta, a ver en la cámara, la sal es gruesa. No es una sal fina. A ver, ¿cuál es la característica acá la sal? Como ayer yo, estaba conectado un rato en las redes y yo les dije que yo les iba a dar una receta exclusiva, ¿no? Y la receta exclusiva es que de repente saber manejar los insumos. En este caso a veces dice, no, ¿para qué sirve la sal? La sal en un frosting, ¿qué me va a dar? Digamos, me va a dar, digamos, la textura adecuada, la textura, y va a neutralizar el sabor. Y lo más importante, digamos, que va a fijar, va a tener, digamos, para poder escudillar, para poder manguear, va a ser muy versátil. Aunque les parezca mentira, la sal cumple un rol importantísimo en este frosting. Acá vamos a añadir la azúcar. Así a pocos. Acá también, si tú quieres, le puedes añadir leche, una mínima cantidad. Para esta receta, unos 50 mililitros de leche o agua. Pero yo no lo voy a trabajar sin nada de líquido. ¿Por qué? Porque yo este frosting yo quiero que sea así, digamos, tenga la consistencia adecuada para poder trabajar con manga. Y también acá con el queso crema, digamos, es un poco frágil, no tiene la consistencia adecuada. Por eso voy a trabajar sin líquido. Acá vamos a buscar un poco el blanqueado. Le vamos a añadir también unas gotitas de esencia de vainilla para que, digamos, nuestro frosting tenga un sabor queso avainillado. Ayudar en esta parte, juntar, digamos, la primera mezcla. Ayudar a la batidora para que empiece a cremar adecuadamente. Profe, el queso y la mantequilla, ¿a qué temperatura? Las temperaturas ambiente. Temperatura ambiente. Sí, yo le recomiendo temperatura ambiente. Porque cuando a veces uno trabaja con temperaturas muy frías, la grasa como que empieza, digamos, no se llega a disolver al 100%, ¿no? Acá hay un poquito del tema que se llama la emulsión. La emulsión obviamente se logra a través de una buena temperatura y, digamos, y el trabajo que tú le vas a dar, ¿no? El trabajo de la batidora. Por eso siempre los queques, los frosting, siempre tiene que ser una temperatura ambiente. Ahorita más o menos acá en el taller estamos un promedio de 20 grados, 20 a 22 grados. Eso es lo adecuado que se debe trabajar. Vamos terminando de añadir la otra cantidad de azúcar. Bueno, cuando trabajen con manteca, el trabajo sí es un poquito, si sería, digamos, este batido unos 5 minutos, con manteca sería unos 8 a 10 minutos. 8 a 10 minutos. Ahí también hay que sugerir trabajar con un buen queso crema.
Porque a veces cuando trabaja con un queso barato, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo fricciona mucho, cuando lo trabaja mucho, se empieza a cortar porque no tiene la fuerza necesaria, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta eso. Por eso yo siempre recomiendo un buen queso para que no tengan problemas en la hora de preparar. Porque a veces comprar queso barato le va a salir a las... Claro, porque no lo vas a poder, digamos, dominar el trabajo. Pregunta, por favor. Acá, por ejemplo, ¿qué puedo yo combinar? En este caso, este frosting también yo lo puedo, digamos, para desarrollar para productos salados, ¿no? Bajando un poco la proporción de azúcar y añadiendo un poco más de queso. Y ahí ya tengo de repente para hacer un muffin salado, un muffin con verduras, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, cuando tú trabajas con margarina, obviamente la margarina tiene un sabor más fuerte. El sabor de la margarina, y también es más resistente al trabajo, ¿no? Que te va a dar un poquito más de volumen, pero en lo que es sabor, en lo que es textura es totalmente diferente, ¿no? Cuando es mantequilla, y imagínate, la mantequilla con el queso crema, digamos, son lácteos que cuando ingresa al paladar se funde de inmediato. En cambio, cuando es una margarina, se va a pegar, digamos, en la parte de arriba, en los papilos gustativos, que como que se va a engrasar y no lo vas a poder degustar bien. ¿Puede trabajarlo? Lo puedes trabajar, como le digo, no hay ningún problema. Dime. A ver, mira, el tema hoy en día obviamente es un boom. Hay muchas personas, cuando a veces menciona de la pastelería vegana, de la pastelería, digamos, para diabéticos, la pastelería, para mí, digamos, la pastelería obviamente siempre va a tener carbohidratos, ¿no? Acuérdense, el azúcar, ¿qué nos va a dar? El azúcar nos va a dar textura. O sea, sí se puede elaborar, pero no vas a lograr la textura adecuada. Porque eso solamente va a ser una mezcla nada más, ¿no? Que tú le puedes agregar de repente para esta cantidad solamente stevia, una gotita de stevia, pero ojo, estás trabajando con grasa, el queso crema tiene grasa, la mantequilla tiene grasa, o sea, de nada te sirve que tú hagas un frosting, dices bajando el azúcar, pero a las finales tiene calorías porque es grasa, ¿me entiendes, no? Ahí es un poquito controversial este tema, ¿no? A veces hay muchas personas que venden, te dicen para pastelería para diabéticos, pero verdaderamente no funciona. No funciona. Obviamente acá la pastelería para diabéticos es una pastelería que de repente es un poco costoso. Sí hay, pero es un poco costoso, pero tampoco lo vas a degustar como de repente tiene la textura, el sabor, el aroma, etcétera, etcétera. Bueno, ya tenemos acá nuestro frosting. Profe, Valadeso Mendoza pregunta, ¿qué estás haciendo el día de hoy? Es un carrot cake. Es un carrot cake con un frosting de queso, ¿no? Y vamos a ir de acá, ya terminamos de hacer el frosting. Vamos a pasar a hacer nuestra decoración, un mazapán para hacer nuestras zanahoritas para lo que es la parte decorativa. Si tuviese de repente más preguntas. Preguntan por la harina, pastelera, panadera y preparada. Ya. Bueno, te dije la harina panadera. Eso obviamente es una harina que está constituida por un porcentaje de gluten más elevado, que es de 11 a 12% de gluten. Y la harina pastelera es que está constituida de 8 al 10% de gluten. Y la harina panetonera del 13 al 15% de gluten. Bueno, la harina
panadera es para pan, ¿no? Pero sí se puede hacer pasteles. Ya de repente en otra oportunidad compartiré cómo para que puedan dosificar. Pero una harina pastelera que viene el empaque, que viene de la harina preparada, como ya les dije, ¿no? Que contiene polvo de hornear, bicarbonato de sodio y sal. Yo les di un alcance ahí por 1 kilo de harina que tienen que trabajar de 20 a 30 gramos de polvo de hornear, de sal. Estamos hablando de un 10 a 15 gramos, de 10 a 15 gramos de sal. De bicarbonato de sodio estamos hablando que puedes trabajar también igual de 10 a 15 gramos de bicarbonato de sodio. Si tú eso, digamos, mezclas por kilo de harina, vas a tener una harina preparada que puedes emplear para queques, bizcochos, para todo tipo de elaboraciones de productos que sean leudados. Para galletas no, para galletas puedes trabajar una harina normal y corriente que es la harina simple, la harina pastelera comercial. Bueno, para hacer nuestro mazapán, a ver, por favor, director, mande la receta. Mira, bueno, acá. La textura, mira, ¿cómo es? La textura, mira, está formando de inmediato, forma, mira, yo agarro y forma un pico estable. ¿Ya? Esto, si yo lo sigo batiendo, se va a debilitar. La textura va a ser muy frágil. Y cuando yo pongo en la manga y pongo al queque, ¿qué es lo que va a suceder? No, lo que sucede es que todo se me va a caer. ¿No? Ahí está, mira. Esto está como una crema pastelera. Está excelente. Y hasta el color también ha cambiado de color, un poco más blanco, ¿no? El color es espectacular, porque un frosting tampoco debe ser demasiado blanco. Sí lo puedes lograr demasiado blanco porque utilizando una manteca, ¿no? Una manteca que obviamente no va a tener mucho sabor. En este caso nosotros buscamos sabor y textura. El producto de calidad tiene que tener eso, ¿no? Sabor y textura. Ahora vamos a hacer un mazapán súper práctico, súper sencillo. Tenemos, a ver, director, mande la receta, por favor, para que nuestros televidentes, en lo que es decoración, ahí está. Almendras molidas, 100 gramos. Azúcar en polvo Yoxa, 150 gramos. 25 gramos de claras. Y el colorante naranja Yoxa, porque vamos a trabajar nuestra zanahoria. Acá. Mira, tengo el azúcar, tengo las almendras. Acá también, no quieren almendras, entonces utilicen castaña. La diferencia es que la castaña no lo vas a poder licuar, tienes que rallarlo muy fino. Acá mezclamos. Vamos a mezclar bien. Y vamos a añadir. Yo les recomiendo que las claras no lo pongan todo de golpe. ¿Por qué? Porque puede ser... Bueno, en este caso ya la receta ya está, digamos, estandarizada con el azúcar de Yoxa. Así es que no va a haber ningún problema. Pero si tú trabajas de repente por ahí con otro tipo de harina, de azúcar, hay otros azúcares que tienen más almidón, que se va a secar más rápido. Y a veces dicen, no, el profesor Villalobos no dictó mal la receta. Y eso te pasa por no comprar Yoxa. Ahí está. Ya, ahora me ayudo con la mano. Vamos a hacer una masita que esté bien homogenizada. ¿No? Que tú puedes modelar, hacer tus frutas, hacer de repente por ahí otras decoraciones.
porque es una masa muy maleable. Es una masita muy versátil para este tipo de trabajo de modelados. Ahí está. Y terminamos de verter toda la clara. Ahora acá. Cualquier pregunta, por favor. Las almendras están, digamos, sin cáscara. Porque yo lo hago con cáscara, el color va a ser también diferente, ¿no? Ahí está. Mira la textura, cómo quedó esta masita. Que acá nomás yo tengo que probarlo. Empiezo a modelar. Ahí está. Fácil de poder modelarlo. De acá le vamos a dar al maestro Aparicio para que nos modele un Winnie Pooh. Con esto también se puede hacer, digamos, todo lo que viene a ser las frutas, ¿no? Ya, acá, miren, vamos a separar siempre una proporción nomás, lo necesario para poder colorear. Hay dos opciones. Si quieres, el colorante vas a colorear toda la masa o aplicamos, creo que tiene acá los colores de pétalos. Que después, una vez que modelas, empiezas a pincelar, a pintar, ¿no? Hay dos opciones, ahí está, por eso les digo. Mira, solamente unas gotitas nada más, porque los colorantes Yoxa son bien intensos el color, es lo que me gusta, ¿no? Porque así de esa forma rinde. Vas buscando el color de la zanahoria. Ahí está. Bueno, creo que un poquito más de colorante, porque nuestra zanahoria va a estar un poco paliducha. Ahí está. Por favor, no olviden de compartir. Ahí está, mira, ¿ve? Ahí está. Ahí está nuestra masita. Mira cómo está. Ahorita vamos a hacer nuestra zanahoria. Pregunta, profe, ¿cómo hago mi fósil resistente? Y resiste, ¿ah? Obviamente Pucallpa es una temperatura muy calurosa y bastante humedad. Ya, acá vamos a modelar nuestra zanahoria. Primero, digamos, más o menos de 10 gramitos nada más, porque es importante ver la delicadeza también, ¿no? Más o menos vamos a hacer unas cuatro zanahorias. Y esto lo que le sobra, a ver, siempre guardar. Siempre guardar en bolsita plástica. Porque acuérdense, esto contiene azúcar. Y el azúcar cuando es en climas muy, digamos, muy resecos, se nos va a secar y se va a cuartear esa masita. Ahí está, Y de inmediato damos la forma de una zanahoria.
Ahí está. Bueno, las personas que saben modelar, para ellos va a ser es como comerse un pan con mantequilla. Pero para las personas, inténtenlo, háganlo, practíquenlo, ¿no? No es nada difícil. Acá es importantísimo la actitud que uno debe tener. Si tú quieres lograr algo, tienes que tener esa actitud. Y el otro es que tiene que gustarte lo que estás haciendo. Porque si quieres ser un pastelero por conveniencia, mejor no lo hagas. Imagínate qué más con el hallado de Yoxa. Ya todo está fácil. Acá le vamos a dar, digamos, lo que tiene la zanahoria, esas pequeñas líneas. Ahí está. Ya tenemos nuestra decoración. Súper práctico. Y para darle el acabado final, yo tengo acá una crema de menta. Para hacerlo las hojitas. Ahí está. ¿Preguntas? Si no preguntan, que compartan, por favor. Que ahorita viene ya, digamos, el acabado final. Ahí está. Nuestras zanahorias. Imagínense, eso también lo pueden ustedes ya vender así nada más. Yo traje acá otras masitas trabajadas. Y tenemos acá nuestro chip de naranja, que eso va a ser para nuestra decoración. A ver, mira, nuestro quequito de zanahoria. ¿Cómo está? Por favor, quiero que ponches bien la cámara. ¿Cómo brilla? Es un poco melcochado. Tiene bastante humedad este queque de zanahoria. Como les dije, estoy compartiendo una receta, una muy buena receta, chicos. Así es que no van a tener ningún problema. A ver, ¿cómo vamos a decorar nuestro carrot cake? ¿No? Acá primero vamos a sacar lo que viene a ser ahí está. Ahí. Ahora, quienes desean la parte de la corteza. Vamos a dejar acá. Mira, cuando es una decoración muy versátil, esto vamos a poner acá.
¿Para qué? Para que nos guiemos con el corte. Con el corte tiene que ser muy, digamos, uniforme. Ahí está. Mira. ¿Qué tal les parece esa miga, esa textura? Bien húmedo. A ver, queridos televidentes, no duden en compartir, que ya casi estamos en la parte final. Ahí está. Vamos a empezar a escudillar. Como unas lágrimas. Todo el contorno. La hora de montar se aprecia muy bien. Ahí está. Ahora montamos. Poquito presionamos. Ya vamos a presionar ahí para que se vea una buena decoración. Acá igual. Bueno, pueden utilizar otro tipo de boquilla. No les gusta de repente hacer una boquilla rizada. Eso ya al gusto de cada uno. Ahí está. Mira. Ahora vamos a decorarlo. Como yo les dije, acá tengo yo ya mi chip de naranja. Mi frutilla de mazapán. Viene mi zanahoria. A ver. Preguntas, que ya estamos en la parte final. Eso es todo. Y esto que va a ser para
para compartir acá. A ver, acá tenemos el otro carrot cake decorado. Hubiese preguntas. Mire, ya tenemos nuestro carrot cake. Ahí está.